Lección 1. Un viaje a través de las culturas. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo las diferentes culturas enriquecen nuestras vidas? Así es como un tapiz vibrante. Cada hilo cuenta una historia única. Exacto. Imagínate viajando en ese vagón rodeado de todos esos grupos tan diversos. Sería toda una experiencia. Las historias que podrían compartir serían fascinantes. Casi puedo oír las risas y la música. Cada cultura tiene su propio ritmo. Y su comida. Me encantaría probar una fusión de cocinas. Oh, te lo imaginas. Tacos, jumbo y pan frito, todo en una sola comida. Eso suena a una aventura culinaria. Necesitaría un plato más grande. Y con más apetito. Imagínense las conversaciones que tendríamos. Sí, todos tendrían algo que enseñarnos. Apuesto a que aprenderíamos sobre tradiciones que se remontan a siglos atrás. Y el humor. Cada cultura tiene su propia manera de hacer reír a la gente. Por supuesto, me imagino compartiendo chistes que trascienden las barreras culturales. Eso sería maravilloso. El humor realmente une a las personas. Al igual que este paseo en carreta, simboliza la unidad en la diversidad. Muy bien dicho. Es un viaje que vale la pena emprender, tanto literal como figurativamente. Aceptemos estas diferencias y celebremos juntos. Sí, unidos podemos crear una historia hermosa. Una que sería recordada por generaciones venideras. Sin duda, un verdadero testimonio del poder de la conexión. Y pensar que todo comienza con un simple paseo en carreta. Lección 2. Celebrando las tradiciones. ¿Te has parado alguna vez a pensar en cómo las tradiciones dan forma a nuestras vidas? Por supuesto que sí. Son como el pegamento que mantiene unidas a las comunidades. Desde luego, cada tradición cuenta una historia. Es fascinante, ¿verdad? Muchísimo. Me encanta cómo varían de un lugar a otro. Por supuesto, algunas tradiciones tienen que ver con la comida, mientras que otras se centran en rituales. Hablando de comida, ¿has probado algún plato nuevo últimamente? Hace poco probé un plato tradicional de un festival. Estaba delicioso. Oh, ¿qué era? Tengo curiosidad. Era un tipo especial de pan que se celebraba durante la época de la cosecha. Qué rico suena. Me encantan las comidas tradicionales. A menudo vienen con sus propias historias, lo que enriquece la experiencia. Sí, comer un plato es como saborear la historia. Exacto. Y luego están las danzas que acompañan a muchas tradiciones. He visto algunos bailes tradicionales. Son tan animados y coloridos. Realmente lo son. Cada movimiento tiene un significado. Me parece increíble cómo las tradiciones siguen evolucionando pero permanecen arraigadas. Sí, se adaptan sin dejar de honrar el pasado.
y crean un sentimiento de pertenencia, ¿no es así? Por supuesto, celebrar las tradiciones une a las personas. Me encanta la idea de compartir esos momentos con familiares y amigos. Eso hace que la experiencia sea aún más especial, ¿verdad? Por supuesto, las tradiciones son una de las mejores partes de la vida. No podrían estar más de acuerdo. Proporcionan alegría y conexión. Prometamos explorar más tradiciones juntos. Ese plan suena maravilloso. Lo espero con ansias. Lección 3. Aventuras de viajes en el tiempo. Hace poco tuve un pensamiento encantador. Oh, cuéntame. Estoy intrigada. Me imaginaba que estaba en una máquina del tiempo. ¡Qué emocionante! ¿Dónde fijaste la fecha? Lo ambienté en la prehistoria. ¿Te lo imaginas? ¡Qué elección tan fascinante! Solo puedo imaginar las vistas. Fue increíble. Encendí la máquina del tiempo y sentí la emoción. ¿Viste algún dinosaurio? Sí, vi un T-Rex enorme. Fue aterrador y emocionante a la vez. Me habría quedado a la vez asombrada y aterrorizada. ¿Qué hiciste después? Decidí esconderme detrás de una roca grande. La seguridad es lo primero, ¿verdad? Por supuesto, yo habría hecho lo mismo. Mientras observaba, me percaté de que un grupo de dinosaurios más pequeños estaban jugando. Jugando. ¡Qué adorable! ¿Qué estaban haciendo? Se perseguían el uno al otro. Era todo un espectáculo. ¡Qué divertido! ¿Te uniste a ellos? Me hubiera gustado poder hacerlo, pero no quería asustarlos. Tiene sentido. Imagina intentar explicar tu presencia. ¿Verdad? Hola, vengo del futuro. No sería eso de lo más extraño. Probablemente te mirarían con confusión. Exacto, yo sería el bicho raro en su mundo. Es fascinante cómo la imaginación puede transportarnos a cualquier lugar. Realmente lo es. Me encanta cómo nos permite explorar lo imposible. ¿En qué otras ocasiones le gustaría visitarnos? Me encantaría ver el antiguo Egipto. Las pirámides son fascinantes. Eso sería increíble. Me encantaría conocer a Cleopatra. Imagínate las historias que podría contar. Y la moda. Los estilos antiguos son tan cautivadores. Es asombroso cómo la imaginación da vida a la historia. Sí, sigamos soñando y explorando juntos. Espero con ilusión muchas más aventuras en nuestra mente. Lección 4. La ética en acción. He estado reflexionando sobre el papel de la ética profesional en nuestro trabajo. Ese es un tema importante. ¿Qué opinas? Es crucial mantenerse neutral, especialmente en zonas de desastre.
Por supuesto, la neutralidad nos ayuda a centrarnos en las necesidades de los afectados. Recuerdo una época en la que las emociones estaban a flor de piel durante una crisis. Thor, me lo imagino. ¿Qué pasó? La gente estaba dividida por la cuestión de los recursos. El ambiente era bastante tenso. Eso suena complicado. ¿Cómo lo superaste? Hice hincapié en la importancia de la justicia. Todos merecen ayuda. Acertada estrategia. Contribuyó a calmar la situación. Y así fue. La gente empezó a ver el panorama completo. ¡Qué alivio! Es fundamental mantener la calma. Sí, debemos evitar tomar partido en los conflictos. Estoy de acuerdo. Nuestro deber es servir a los necesitados, no juzgar. Exacto. La ética profesional nos guía en estos momentos. Una vez me encontré en una situación similar. Fue toda una lección. Cuéntame, tengo curiosidad por saber tu experiencia. Durante una inundación me encontré con opiniones contradictorias sobre la distribución de la ayuda. ¿Cómo lo solucionaste? Organicé una reunión para discutir las necesidades abiertamente. Genial, la colaboración es clave en estas circunstancias. Nos permitió priorizar de manera efectiva, sin sesgos. Eso es impresionante. La comunicación es realmente vital. Por supuesto, puede tender puentes y fomentar la comprensión. Creo que nuestro compromiso con la ética fortalece nuestro trabajo. Por supuesto, genera confianza con las comunidades a las que servimos. La confianza es esencial para una respuesta eficaz ante desastres. No podría estar más de acuerdo. Sigamos defendiendo estos valores. Juntos podemos lograr un impacto positivo en cualquier desastre. Lección 5. Comprender los estándares salariales. He estado reflexionando sobre los estándares salariales en diferentes industrias. Ese es un tema muy relevante. ¿Por qué te resulta tan interesante? En primer lugar, es fundamental saber qué esperar en términos de compensación. Por supuesto, investigar los estándares salariales puede ayudar en las negociaciones. Exacto, te da poder de negociación al hablar de tu salario. ¿Has investigado algo sobre esto? Sí, he encontrado algunas cifras sorprendentes para mi sector. Ah, sí. ¿Qué descubriste? Algunos puestos pagan mucho más de lo que esperaba. Qué interesante. Realmente resalta la importancia de la investigación. Claro que sí. Ojalá lo hubiera sabido antes en mi carrera. Puede ser revolucionario. ¿Encontraste algún recurso? Sí, utilicé sitios web dedicados a información salarial. Son muy útiles. Proporcionan información detallada. Sí, lo hacen. También consulté informes del sector.
Eso suena exhaustivo. ¿Hubo alguna tendencia destacable? Sí, algunos sectores están experimentando un rápido crecimiento y salarios más altos. ¡Qué fascinante! Quizá valga la pena considerar un cambio de carrera. Sin duda me hizo reflexionar. Podría explorar nuevas oportunidades. Recuerda sopesar los pros y los contras antes de decidir. Por supuesto, también es importante tener en cuenta la satisfacción laboral. Sí, un salario más alto es estupendo, pero la felicidad también es crucial. No podría estar más de acuerdo. El equilibrio es clave en las decisiones profesionales. ¿Has compartido tus hallazgos con alguien? Las he compartido con algunos amigos. Les han interesado mucho. Eso es maravilloso. El conocimiento es mejor cuando se comparte. Exacto. Empodera a otros para que también tomen decisiones informadas. Prometamos seguir investigando juntos. Ese plan suena genial. El conocimiento es nuestra mejor herramienta. Lección 6. Mantener una actitud positiva ante los desafíos. Últimamente ha sido un reto, pero mantengo una actitud positiva. Qué bien oír eso. El optimismo puede marcar una gran diferencia. Creo que sí. Me ayuda a mantenerme animada. ¿Has considerado alguna estrategia nueva para mantener esa actitud positiva? Sí, empecé a practicar la gratitud a diario. Es una práctica maravillosa. ¿Cómo la llevas a cabo? Cada mañana escribo 3 cosas por las que estoy agradecido. Suena sencillo pero impactante. ¿Qué has escrito últimamente? Escribí sobre mis amigos que me apoyan, mi buena salud y el sol. Esas son excelentes cosas por las que estar agradecido. El sol siempre me alegra el ánimo. Sí, es increíble cómo pequeñas cosas pueden alegrarte el día. ¿Has probado también la atención plena o la meditación? Lo he considerado. Creo que podría ayudar a reducir el estrés. Por supuesto que sí. Incluso unos pocos minutos pueden ser beneficiosos. Tendré que probarlo. ¿Y tú? He estado dando paseos por la naturaleza. Me rejuvenece. Qué refrescante suena. La naturaleza tiene una forma de calmar la mente. Por supuesto, me permite reflexionar y recargar energías. Has descubierto algo interesante en tus paseos. He visto unas flores preciosas e incluso una ardilla muy mona. ¡Qué maravilla! La naturaleza puede estar llena de sorpresas. Sin duda, ¿qué otras actividades te ayudan a mantener una actitud positiva? Me gusta leer libros inspiradores. Me motivan. ¡Qué idea fantástica! ¿Qué has leído últimamente? Acabo de terminar un libro sobre resiliencia. Fue muy esclarecedor. Parece una lectura valiosa. La resiliencia es esencial.
Así es, ahora me siento más preparado para afrontar los retos. Sigamos compartiendo nuestras estrategias. Nos puede ayudar a ambos. Estoy de acuerdo. Juntos podemos superar cualquier desafío con positivismo. Lección 7. Elaboración de una propuesta. En nuestro plan, creo que hemos cubierto todos los puntos esenciales. Estoy de acuerdo. Parece bastante completo y bien estructurado. En general, creo que es una propuesta sólida. Absolutamente. La investigación respalda nuestras ideas de manera efectiva. ¿Has pensado en cómo lo presentaremos al equipo? Sí, creo que una presentación visual realmente les resultaría atractiva. Es una idea genial. Los elementos visuales pueden hacer que los datos complejos sean más fáciles de comprender. Exacto. Puedo crear algunas infografías para ilustrar nuestros puntos clave. Perfecto. Las infografías siempre le dan un toque especial. También incluiré algunos elementos humorísticos para que sea más ameno. El humor es esencial. Puede aliviar la tensión y hacer que la propuesta sea más memorable. Estoy de acuerdo. Un poco de humor siempre viene bien en las presentaciones. Y la introducción. ¿Marca la pauta? No. Sí, pensé que podríamos empezar con una historia cautivadora. Eso suena interesante. Una buena historia puede enganchar al público de inmediato. Exacto. Redactaré algo que tenga que ver con nuestro tema. Fantástico. Tengo muchas ganas de ver el resultado. Yo también. Asegurémonos de practicar también nuestra presentación. Buen punto. Practicar nos ayudará a mantener la confianza. Y nos permitirá perfeccionar nuestra sincronización y fluidez. Ya puedo imaginar las reacciones positivas del equipo. Sí, creo que apreciarán nuestro arduo trabajo. Finalicemos los detalles y preparémonos para el gran día. Por supuesto, juntos haremos que esta propuesta brille. Estoy deseando presentarlo. Será un éxito. Lección 8. Comer con necesidades dietéticas especiales. Tengo una pregunta sobre su menú. ¿Hay algún problema con el gluten? Para nada. Nuestro restaurante dispone de platos sin gluten. Qué bien oír eso. Agradezco tener opciones. Queremos asegurarnos de que todos se sientan bienvenidos y satisfechos. He oído que las comidas sin gluten pueden ser bastante creativas. Por supuesto que sí. A nuestro chef le encanta experimentar con sabores. ¿Cuáles son algunos de los platos sin gluten más populares del menú? Nuestra ensalada de quinoa y nuestros fideos de calabacín son los platos favoritos de nuestros clientes. ¡Qué buena pinta tienen! Tendré que probarlas. No te decepcionarán. Están llenos de sabor. Siempre me preocupa la contaminación cruzada en los restaurantes.
Esa es una preocupación válida. Aquí la tomamos muy en serio. ¿Cómo se garantiza que los platos sin gluten sigan siendo seguros? Tenemos utensilios de cocina separados y zonas designadas. ¡Qué tranquilidad! Facilita mucho salir a comer. Exacto. Queremos que nuestros clientes disfruten de sus comidas sin preocupaciones. Aprecio su atención al detalle. Se nota la diferencia. Gracias. Creemos en brindar una experiencia gastronómica positiva. Ha recibido comentarios de huéspedes con restricciones dietéticas. Sí, muchos han expresado su agradecimiento por nuestras opciones sin gluten. Eso es maravilloso. Demuestra que estás satisfaciendo sus necesidades. Nos esforzamos por adaptarnos a las diversas preferencias alimentarias. Ya lo veo. Eso hace que este restaurante destaque. Gracias. Para nosotros es importante ser inclusivos. Sin duda recomendaré este lugar a mis amigos. Espero que lo disfruten tanto como tú. Estoy segura de que lo harán. Cenar aquí es un placer. Lección 9. Colaborar por una causa. He estado pensando en un proyecto que podríamos comenzar juntos. Oh, cuéntame. Siempre estoy abierta a nuevas ideas. Creo que será un proyecto divertido y significativo para que lo hagamos juntos. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de proyecto tienes en mente? Estaba considerando la posibilidad de crear un huerto comunitario. Podría beneficiar a todos. Un huerto comunitario. ¡Qué idea tan maravillosa! Sí, promueve la alimentación saludable y une a las personas. Ya puedo imaginarme flores coloridas y verduras frescas. Exacto. Además, sería una excelente manera de aprender sobre jardinería. Siempre he querido aprender a cultivar mis propios alimentos. Este proyecto sería perfecto para eso. ¿Cómo te imaginas organizando el jardín? Podríamos invitar a miembros de la comunidad a participar en la planificación. Es una idea genial. Todos pueden aportar sus ideas. Y podríamos organizar talleres sobre técnicas de jardinería. Me encanta. Eso involucraría a más personas en la comunidad. Sí, también podríamos incluir a los niños. Les encantaría. Por supuesto, a los niños les encanta ensuciarse las manos con la tierra. Ya me imagino las risas y la emoción. Sería una forma fantástica de crear recuerdos imborrables. Además, podríamos donar parte de la cosecha a refugios locales. ¡Qué idea tan maravillosa! Le da un toque significativo. Juntos podemos generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Estoy entusiasmada con este proyecto. ¿Cuándo empezamos? Planifiquemos una reunión para discutir los detalles. Lección 10. Referencias de ocio.
He notado algo interesante sobre las actividades de ocio de la gente. ¿O qué has observado? Tengo curiosidad. Parece que hay gente que prefiere ver películas. Es cierto, las películas pueden ser una excelente forma de evadirse de la realidad. Exacto, pero algunas personas prefieren actividades más físicas. Sí, el ejercicio puede ser refrescante y revitalizante. Me pregunto por qué la gente tiene preferencias tan diferentes. Quizás dependa del tipo de personalidad. Tiene sentido. Algunos disfrutan de la emoción del movimiento. Otros encuentran alegría en la narración de historias y la imaginación. Me identifico con ambas partes. Disfruto de una buena película. Yo también, pero también me encanta salir a correr. Correr ayuda a despejar la mente, ¿verdad? Absolutamente. Es una manera maravillosa de aliviar el estrés. Aún así, hay días en los que solo quiero relajarme con palomitas de maíz. ¿A quién no le gusta una acogedora noche de cine? Exacto. Supongo que se trata de encontrar el equilibrio. Sí, una combinación de ambas actividades puede ser muy gratificante. ¿Has visto alguna buena película últimamente? Hace poco vi un thriller fantástico. Me mantuvo en vilo. Los thrillers siempre son emocionantes, aunque prefiero las comedias. Las comedias son geniales para reírse un buen rato. Alegran el ambiente. ¿Prefieres ver una película o ir de excursión este fin de semana? Yo elegiría una caminata. La naturaleza siempre me llama. Quizás me una a vosotros. El aire fresco es revitalizante. Eso suena genial. Podemos ponernos al día mientras disfrutamos de la naturaleza. Perfecto. Después podremos disfrutar de un maratón de películas. Lección 11. Comprender la corrupción. Recientemente leí sobre funcionarios que han sido sobornados. Ese es un problema preocupante. Socava la confianza en el liderazgo. Desde luego, es asombroso cuánta corrupción existe. Otro ejemplo es cuando los criminales son liberados como resultado de sobornos. Exacto. Crea un precedente peligroso en nuestro sistema judicial. Esto hace preguntarse cuántas personas inocentes se ven afectadas. ¿Qué idea más aterradora? Realmente afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Has oído hablar de algún caso famoso de soborno? Sí, hubo un escándalo importante que involucró a políticos y fondos. Estos casos suelen revelar una red de engaños y avaricia. Sí que lo hacen. Es increíble hasta dónde llegan algunos por dinero. Y resulta igualmente sorprendente la rapidez con que se puede perder la confianza. Exacto. Una vez que se rompe la confianza, es difícil reconstruirla. Es crucial que los líderes actúen con integridad. Absolutamente. La ética debe estar a la vanguardia en la toma de decisiones.
Creo que la educación sobre estos temas es esencial. Sí, cuanto más entienda la gente, menos probabilidades habrá de que acepten la corrupción. ¿Has presenciado alguna vez algún caso de corrupción de primera mano? Afortunadamente, yo no, pero he escuchado historias de amigos. Esas historias pueden ser reveladoras, resaltan la importancia de la vigilancia. Por supuesto, debemos exigir responsabilidades a nuestros líderes. Y animar a otros a denunciar las injusticias. Juntos podemos promover una cultura de honestidad y transparencia. Estoy completamente de acuerdo. El cambio comienza con cada uno de nosotros. Sigamos creando conciencia sobre estos temas. Lección 12. ¿Cómo hacer la tarea juntos? Esta noche tengo que terminar algunos deberes de inglés. ¿O qué tipo de tarea? Hemos estado leyendo un libro para clase. Eso suena interesante. ¿Qué libro estás leyendo? Es una novela clásica. Tenemos que leer un capítulo esta noche. Los clásicos suelen tener temas muy ricos. ¿De qué trata este? Explora la amistad y los desafíos de crecer. Esos temas siempre son relevantes. ¿En qué capítulo estás? Estoy en el capítulo 5. Hay algunos acontecimientos interesantes. Eso suena de emocionante. ¿Qué sucede en ese capítulo? El protagonista se enfrenta a una difícil decisión. Realmente pone a prueba sus valores. Decisiones como esa pueden dar pie a debates muy interesantes. Exacto. Creo que dará pie a conversaciones interesantes en clase. ¿Has tomado ya alguna nota sobre el capítulo? Todavía no. Quería hablarlo primero con alguien. Con mucho gusto te ayudaré. Hablemos de los puntos clave. Eso sería genial. Necesito comprender mejor a los personajes. Comprender a los personajes hace que la lectura sea mucho más placentera. Sí, me ayuda a conectar con la historia a un nivel más profundo. ¿Tienes algún personaje favorito hasta ahora? Sí, me gusta mucho el mejor amigo del protagonista. Qué interesante. ¿Qué te gusta de ellos? Son leales y siempre ofrecen consejos sabios. Amigos así son invaluables. Hacen que el viaje valga la pena. Estoy de acuerdo. Ojalá tuviera un amigo así en la vida real. Pues aquí estoy para apoyarte. Siempre estaré aquí para ayudarte. Gracias. Lo agradezco. Terminemos esta tarea juntos. Lección 13. Elaboración de una estrategia de precios. Al desarrollar nuestra estrategia de precios debemos tener en cuenta el poder adquisitivo local. Ese es un punto excelente. Comprender el mercado es esencial. Exacto. Las condiciones económicas varían según la zona. ¿Hemos realizado algún estudio sobre la demografía local?
Sí, los tenemos. Los datos muestran diferentes niveles de ingresos entre las distintas regiones. Esa es información valiosa. Nos guiará en nuestras decisiones de precios. Creo que también deberíamos analizar los precios de la competencia. Por supuesto, saber cuánto cobran los demás puede ayudarnos a posicionarnos de manera efectiva. Es importante ser competitivos sin infravalorar nuestro producto. Sí, queremos ofrecer calidad a precios asequibles. ¿Qué tal si ofrecemos opciones de precios escalonados? Eso podría funcionar muy bien. Permite a los clientes elegir en función de su presupuesto. Exacto, esta estrategia puede atraer a un público más amplio. ¿Has pensado en descuentos promocionales? Sí, las ofertas por tiempo limitado podrían crear urgencia e impulsar las ventas. ¡Qué buena idea! A la gente le encantan las buenas ofertas. Además, podríamos ofrecer programas de fidelización para clientes habituales. Eso me gusta. Anima a los clientes a regresar y fomenta la lealtad a la marca. Consideremos también los ajustes de precios estacionales. Sí, los precios pueden fluctuar según la demanda durante las vacaciones. Excelente idea. Debemos ser flexibles para maximizar las ganancias. Creo que vamos por el buen camino con esta estrategia. Estoy de acuerdo. Colaborar en esto ha sido productivo. Finalicemos nuestra propuesta y presentémosla al equipo. Sí, tengo muchas ganas de ver cómo responden.